Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy voy a hablar de uno de los casos más conocidos de la crónica negra española. Y siendo cierto que tenía pensado hablar de él, me lo recordó uno de vosotros. Doy las gracias a Guillermo por haberme refrescado la memoria para hablar, repito, de uno de los crímenes más populares de nuestra historia. Concretamente, os voy a hablar de la matanza de Puerto Urraco. Puerto Urraco es una pedanía de Benquerencia de la Serena, en la provincia de Badajoz, situada a 9 kilómetros de la localidad. Esta zona, cuyo principal medio de subsistencia es la agricultura, fue durante muchos años uno de los más pobres de España. Según los cronistas, en los años 70 llegó la electricidad y hubo que esperar hasta los 80 para que las casas tuvieran agua corriente y las calles fueran asfaltadas. Corrían los años 60 y aunque la guerra civil y la posguerra empezaban a quedar lejos, la necesidad en muchas zonas de la España rural como Puerto Urraco apremiaba. Con una economía basada en el grano, la aceituna y la ganadería, las tierras y el ganado eran el verdadero sustento de la región. En esos años se produjo una disputa de lindes entre la familia Cabanillas, conocidos en la zona como los Amadeos, y la familia Izquierdo, a los que apodaban los Patas Pelás. Parece que Amadeo Cabanillas entró con el arado en la finca que Manuel Izquierdo tenía en Puerto Urraco. No obstante, ambas familias estuvieron cerca de emparentarse. Amadeo Cabanillas se veía con una pata pelá, Luciana. Los Patas Pelás eran 6 hermanos: Jerónimo, Manuel, Emilio, Antonio, Luciana y Ángela. Aunque se querían, Amadeo, molesto con los Patas Pelás tras aquel problema de lindes, decidió no casarse con Luciana. La joven sufrió mucho tras recibir la negativa a pasar por el altar. El 22 de enero de 1967, Jerónimo, el mayor de los Izquierdo, mató a puñaladas a Amadeo Cabanillas en una era cercana a Puerto Urraco. El homicida cumplió una condena de 14 años. La muerte de Amadeo Cabanillas y el encarcelamiento de Jerónimo no sirvió para cerrar rencillas. El 18 de octubre de 1984, Isabel, la madre de los Izquierdo, murió en un incendio que se había declarado en su casa. El hogar de la mujer estaba en el número 9 de la calle Carrera de Puerto Urraco y acabó calcinado con ella dentro. La investigación de los peritos concluyó que había sido un accidente, pero esta conclusión no convenció a los hijos de la fallecida, que acusaron a los Amadeos de haber provocado el incendio. Dejaron Puerto Urraco y se fueron a vivir a Monterrubio, a 10 kilómetros de la pedanía, pero no perdonaron. Al salir de la cárcel, Jerónimo Izquierdo se instaló en Barcelona por un tiempo y en 1986 decidió vengar la muerte de su madre. Volvió a Puerto Urraco y apuñaló a Antonio Cabanillas, al igual que hizo con su hermano casi 2 décadas antes. Pese a quedar herido grave, Antonio Cabanillas consiguió salvar la vida. Por este hecho, Jerónimo Izquierdo ingresó en el psiquiátrico el 8 de agosto de 1986. Murió a los 9 días. La matriarca de los Patas Pelás no había sido vengada, pero solo de momento. 26 de agosto de 1990, domingo. Cuentan las crónicas que hizo mucho calor todo el día. En la localidad había más gente de lo habitual, dado que era verano y que hasta la pedanía se desplazaban a pasar las vacaciones familiares de los pocos habitantes que quedaban en el pueblo y que se habían ido a otros puntos de España a buscarse la vida. A eso de las 6 de la tarde, Antonio y Emilio Izquierdo, que entonces tenían 56 y 52 años respectivamente, se despidieron de sus hermanas en su casa de Monterrubio, asegurando que se iban a cazar tórtolas. Salieron armados con escopetas del calibre 12 y con abundante munición de postas. Según las crónicas de la época, fue poco antes de las 10 de la noche cuando accedieron al pueblo a través de un callejón. Después del día de calor, la gente disfrutaba en la calle de la Fresca y los miembros de la familia Cabanillas se encontraban juntos. Esto facilitó la venganza de los Izquierdo, que llegaron a Puerto Urraco con la intención de liquidar a todos los miembros de la familia Cabanillas que pudieran. Su principal objetivo era Antonio Cabanillas, que ya había sido objeto del intento de asesinato por parte de Jerónimo Izquierdo. Las primeras en caer fueron Antonia y Encarnación Cabanillas, 2 niñas de 14 y 13 años respectivamente, y que eran hijas de Antonio Cabanillas.
A las dos las dispararon a bocajarro. Las siguió Manuel Cabanillas, quien encontró la muerte al salir de uno de los edificios, alertado por el ruido de los impactos. Aunque iban a por los Amadeos, los hermanos Izquierdo terminaron disparando a cualquiera que se les pusiese a tiro. Otra vecina, Araceli Murillo Romero, fue alcanzada por 2 disparos cuando iba a socorrer a las niñas, mientras que José Penco Rosales también fue tiroteado. Asimismo, los hermanos Izquierdo dispararon contra 3 vecinos que trataron de abandonar el pueblo de forma desesperada: Manuel Benítez, Antonia Murillo Fernández y Reinaldo Benítez. Los 2 últimos murieron en el acto. En total hubo 9 asesinatos. Los fallecimientos de Andrés Ojeda Gallardo e Isabel Carrillo Dávila se produjeron posteriormente y una docena de personas resultaron heridas. Alguno de los heridos quedó relegado a una silla de ruedas para siempre. Un niño de 6 años, Guillermo Ojeda Sánchez, siendo alcanzado en el cráneo, quedó en coma. En pleno tiroteo y tras el desconcierto inicial, la gente del pueblo comenzó a llamar a la Guardia Civil. Una dotación de Monterrubio llegó en cuestión de minutos a Puerto Urraco, pero no llegaron a salir del coche. Los 2 agentes fueron heridos por los Izquierdo, que los recibieron a tiros. Fueron 20 minutos de gritos, olor a pólvora, sangre y muerte. Una vez cumplida la venganza, los hermanos huyeron al monte. Amanecer del 27 de agosto de 1990. Las manillas del reloj pasaban varios minutos de las 6:30 de la mañana. El día comienza a clarear. Tras cometer la matanza, los pataspelás Antonio y Emilio Izquierdo llevan toda la madrugada escondidos en el monte, entre zarzas, higueras y muros de piedra que separan distintas fincas. Puerto Urraco y los campos del entorno están tomados por alrededor de 80 agentes de la Guardia Civil. Un helicóptero sobrevuela abajo. Uno de los agentes es Blas Molina, quien, mientras la fuerza de las hélices del helicóptero levantan un remolino de tierra y cañizos en un sembrado de maíz, ve salir entre la maleza a un hombre que sostiene una escopeta. Está a 10 metros de él. Blas se protege tras un apostadero de piedras. Entre él y sus compañeros lo tienen rodeado. Blas desenfunda y le pide que tire el arma. Como mueva un poco la escopeta, lo tendré que matar. Piensa en ese instante. Necesito que me ayude el señor. Yo no quiero matar a ese hombre. Antonio Izquierdo se resiste a lanzar el arma a tierra. Blas Molina dispara cerca de él en 2 ocasiones para intimidarlo. «¡Tira el arma o te disparo a ti!», le grita. Antonio Izquierdo se rinde y Blas sale en su busca para detenerlo. Un compañero va en su ayuda. A Emilio Izquierdo, el otro huido, se le detiene poco después. La Guardia Civil movilizó a 200 efectivos en la búsqueda de los Izquierdo. Cortes en las carreteras, perros adiestrados, todoterrenos y helicópteros fueron movilizados en la operación policial. A las 9 de la mañana del día siguiente a la masacre, Antonio y Emilio Izquierdo fueron capturados. Ambos habían estado durmiendo en el bosque. Según las crónicas de la época, Emilio aseguró que «si no me cogen hubiera ido al entierro a matar a más gente». Y añadió que «estoy tranquilo tras vengar la muerte de mi madre». Los 2 detenidos fueron conducidos al juzgado de Castuera, Badajoz, cerca de Puerto Urraco. Las hermanas Lucía y Ángela, de 62 y 49 años respectivamente, huyeron de su casa de Monterrubio de la Serena y llegaron en tren a Madrid, aunque a los 4 días, el 30 de agosto de 1990, tuvieron que regresar a Castuera para declarar ante el juez, ya que se sospechaba que habían sido las instigadoras de las muertes. Cuando viajaban a Castuera bajo custodia policial, afirmaron que «vamos muertas, llevamos el estómago revuelto por todo lo que ha sucedido. Quien diga que somos culpables de haber inducido a nuestros hermanos, que lo diga delante de nosotras si se atreve». A las puertas del juzgado esperaba Antonio Cabanillas, el padre de las 2 niñas asesinadas, con un gran cuchillo oculto, pero fue desarmado y detenido por la Guardia Civil, que custodiaba el edificio ante las probables represalias. El juicio a los Izquierdo comenzó 3 años y medio después de los acontecimientos y fue seguido por toda la prensa nacional. Desde el principio, el abogado se esforzó en demostrar que sus clientes eran unos enajenados mentales,
que habían perpetrado los asesinatos fuera de sí. En el transcurso del juicio, los Izquierdo trataron de reforzar esta línea. Emilio, por ejemplo, aseguró que «No sé lo que pasó. Salimos mi hermano y yo de casa, pero no íbamos con ninguna intención de matar. Mi cabeza se quedó en blanco, no sé lo que hice. Tampoco recuerdo si iba armado, solo que nos dirigíamos al campo, pero sin idea de matar. Cuando me empecé a dar cuenta de lo que ocurrió fue cuando me despertó un guardia civil». Por su parte, Antonio centró su defensa en que se había visto obligado a acompañar a Emilio, pero que no había disparado a nadie. «La Guardia Civil la ha tomado con nosotros. Realicé varios disparos al aire para avisar a la gente, disparé para avisar al personal. No sabía que iba a una matanza. Si llego a saberlo, no habría ido con él», declaró. Sin embargo, los forenses refutaron esa línea de defensa. Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura, fue uno de ellos en su calidad de director del entonces denominado Centro Médico Forense de Badajoz, lo que en la actualidad es el Instituto de Medicina Legal. Fernández Vara, que entonces tenía 30 años, fue el encargado de hacer los informes psiquiátricos de los 4 hermanos y de asesorar al tribunal para dictaminar si debían ir a prisión o a un hospital psiquiátrico. Sobre los hermanos Izquierdo, Vara ha señalado que «No considero que los hermanos fueran de pocas luces. Eran de aspecto primitivo, pero manejaban una explotación agrícola considerable y tenían filosofía de vida evidente». Esto es algo con lo que finalmente estuvo de acuerdo el juez, que condenó a los Izquierdo a 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización, 1,8 millones de euros. El juez destacó en su auto que la inteligencia de los hermanos está dentro de lo normal, hecho que queda corroborado porque eran capaces de manejar un rebaño de unas 1000 ovejas, tenían fincas arrendadas y poseen, con la crisis que atraviesa el campo, una cartilla de 10 millones de pesetas. El fallo añade que perfilaron un plan de exterminio del mayor número de habitantes posibles de la localidad de Puerto Urraco, y destaca de ellos un primitivismo cultural y un empobrecimiento afectivo que determina el desprecio por la vida humana. Los acusados alimentaban sus propias fobias y obsesiones debido a un anormal aislamiento social y a la convivencia en un grupo cerrado. Prosigue el relato del juez. El psiquiatra extremeño José Gómez Romero los tuvo frente a frente, a veces por separado y otras en pareja, tras la detención de ambos. Fueron 4 sesiones de 8 horas cada una. Gómez Romero recuerda que Emilio, de 56 años, era quien ejercía de líder. Antonio, de 52 entonces, se mostraba parco en sus explicaciones. «La venganza tenía que ser en verano porque, aunque soy muy buen tirador y no fallo un disparo, en invierno con el frío se me entumecen las manos y temía fallar». Así le contó Emilio Izquierdo a este psiquiatra hace ahora justo 30 años, cómo él y su hermano Antonio se convirtieron en los 2 protagonistas de una de las páginas más oscuras de la crónica negra española del siglo XX. «Antes de salir nos tomamos un Lexatin de 3 miligramos para que no nos temblara el pulso al apretar el gatillo. Yo iba a apañar a Antonio Cabanillas o a sus hijas para que sepan lo que duele perder a un ser querido y dejarles un recuerdo que no se les olvide jamás. Tiro a todo bulto que veo, apuntando al corazón y a la cabeza». Al psiquiatra le confesaron que actuaron así en venganza de la muerte de su anciana madre. Por su parte, las hermanas de los homicidas fueron acusadas por el fiscal de haber inducido a los crímenes, pero 2 años después fueron exculpadas al no encontrar el juez pruebas que demostrasen su implicación directa en aquellos hechos. Sin embargo, fueron ingresadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida por recomendación médica, ya que les diagnosticaron un proceso paranoide y un trastorno delirante compartido relacionado con la venganza por la muerte de su madre. Los 4 hermanos Izquierdo han fallecido ya. La primera en morir fue Luciana, a quien muchos consideran la jefa del clan Izquierdo y la inductora principal de los crímenes. Falleció el 1 de febrero de 2005 a los 77 años en el psiquiátrico en el que había sido recluida. 10 meses después falleció su hermana, también en el centro médico a los 64 años. El 15 de diciembre de 2006 falleció en la prisión de Badajoz Emilio Izquierdo. Tenía 72 años.
A su hermano Antonio, que también estaba recluido, se le dio un permiso para acudir al entierro. Según relata la prensa que cubrió el sepelio, dijo ante la tumba de Emilio: «Hermano, te vas con la satisfacción de que tu madre ha sido vengada». En abril de 2010, Antonio Izquierdo fue encontrado muerto en su celda. Se había ahorcado con una sábana del módulo de enfermería del penal de Badajoz. Tenía 72 años. Ya no queda nadie de los Patapelás. De sus enemigos, la familia Cabanillas, los padres de las niñas asesinadas siguen viviendo en Puerto Urraco. La hermana de las dos pequeñas asesinadas, que no murió por puro azar ya que estaba en casa de su prima, vive en una población cercana. Está casada y es madre, pero no quiere hablar del asunto. En la cultura popular, el suceso fue recreado en el cine 14 años después en la película El séptimo día, del año 2004. Fue dirigida por Carlos Saura con guión de Ray Loriga. Los protagonistas fueron Juan Diego, recientemente fallecido, y José Luis Gómez, ambos en el papel de los dos hermanos autores de la masacre, Antonio y Emilio. Victoria Abril y Ana Bajener interpretaron los papeles de Luciana y Ángela respectivamente. El actor Ramón Fonteseré interpretó el papel del también asesino Jerónimo Izquierdo, anterior a la masacre de 1990. Este crimen también fue inspiración para la canción Veraneo en Puerto Urraco del grupo musical Defcon 2, que trata de manera muy sarcástica el hecho acontecido. Hasta aquí, queridos amigos, uno de los crímenes más conocidos de la crónica negra española. La verdad es que, pues da miedo cómo en una población tan apartada y a priori tan pacífica pueden acaecer estos sucesos tan terribles, y es una lástima cómo un odio ancestral puede provocar una matanza como la que sucedió en Puerto Urraco. Me viene a la memoria una frase, creo recordar, y si me equivoco espero que me disculpen, de la película American History X, protagonizada por Edward Norton, en la que se dice que la vida es demasiado corta para estar siempre cabreado. Y es cierto, como también dicen en esa película, el odio es una lacra y no deberíamos permitir que contamine nuestras vidas, porque a lo único que lleva es a sucesos tan tristes y terribles como este. Pero lo que sí es un hecho y es una verdad, por desgracia, cada vez más reafirmada en esta sección, es que en la vida real los monstruos existen.